Bien, vamos a saludar con el segundo invitado de esta mañana, el licenciado Carlos Torres Garcés, director técnico de fútbol, ex cónsul en Alicante, España, durante varios años, ex jugador de fútbol, estrella del fútbol ecuatoriano, fue parte de la selección, jugó en varios equipos de fútbol, y para nosotros es un honor recibir al profesor Carlos Torres Garcés en la nueva casa de Ecuador en Directo. Profesor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Jaimito. Mi querido maestro, qué gusto me da compartir con usted desde su casa. En realidad, esto es una maravilla, está extraordinario. Un buen gusto, un diseño. Está bien hecho el diseño. Sí, muchas gracias. Azul y plomo, yo no sé por qué. No es por Emelec, por si acaso. Ya lo sé, pero ¿y cómo azul y plomo? Aunque Carlita es emelexista. ¿Sí? Emelexista. Bueno, Carlita. para que haya contrapesos, vale la pena. De todas maneras, le agradezco muchísimo. Siempre es grato compartir con usted en estos momentos. No es la primera vez que estamos frente a frente, digamos, en esto de las preguntas y respuestas, las entrevistas. Y pues estoy a sus órdenes, Jaimito, pues cualquier cosa que usted desee, si es posible. ¿Podemos hablar de política también? Pues yo soy un ciudadano de este país, es decir... Porque cuando habla alguien, porque es puede hablar de política, como que lo censuran. Puedo hablar desde mis experiencias, por supuesto, ¿no? Y de y todos los problemas que como ciudadano, pues a mí también me ha tocado vivir, de tal manera que la política como el fútbol pues no está solamente delimitada a un tipo de personas, claro. Es a todo el mundo. Profe, ¿cómo ve usted el panorama que vive el Ecuador con el tema de inseguridad? Todos nosotros en este país no estamos tranquilos, ¿no? No necesitamos ser parte del poder ni nada, ni haber sido político, pero todos estamos preocupados. ¿Cómo ve la descomposición social que vive este Ecuador? Pues ¿cómo quiere que la vea? ¿Cómo la vea usted? Por supuesto que hay gente que no la quiere ver, ¿no? Que es como esas personas que cuando ya ven la luz al final del túnel, construyen un nuevo túnel para no ver. Eso es una frase de Rubén Blades en una de sus canciones, un cantautor panameño. Tiene una canción lindísima que se llama Parao y dice esto, ¿no? Pues cuando ya llega la luz al final cuando ya ves la luz al final del túnel, construyes un nuevo túnel. Y eso está pasando. Cada vez que hay una situación como esta, pues nosotros vivimos en zozobra desde hace 6 años. Desde que llegó, usted ya lo dijo, este hombre impresentable, pues un pobre hombre, ¿no? Que llegó a ser presidente de este país y que lamentablemente a partir de allí empezó pues todo la debacle por todo aquello que habíamos logrado, habíamos ganado, habíamos avanzado, porque Ecuador es un país que está en proceso de construcción, a pesar que ya llevamos más de 200 años como república, de tal manera que cuando ya la situación pues estaba en un proceso de cambio, decía Rafael Correa que no era una época que no era un tiempo de cambios, era una época de cambios. Y lamentablemente pues todo se vino abajo y cada vez es peor, ¿no? Hoy la violencia nos ha atrapado. Yo creo que este es un estado fallido, un estado donde la anarquía se ha posicionado de todas las instituciones y de la calle también. Ayer mismo hemos estado en zozobra, digamos, nosotros de todas maneras estamos un poco protegidos, ¿no? Pero hay lugares en el Ecuador que está muy difícil poder ni siquiera caminar, andar. Entonces, tenemos una inmensa preocupación por todo lo que pasa. Evidentemente que esto es culpa de los dos últimos gobernantes, porque esto estaba más o menos encaminado antes, ¿no? Había instituciones que estaban preocupadas por diferentes partes de la sociedad, por diferentes espacios de la tranquilidad de los ciudadanos para vivir y poder trabajar en paz, y que lamentablemente poco a poco se fue destruyendo
hasta llegar a esta situación en la cual estamos, que parecería, ¿no? Por lo menos esperemos que no sea por mucho tiempo, que estamos en un callejón sin salida, ¿no? Cada día para nosotros es como sobrevivir. Nos levantamos y tenemos que dar gracias a Dios que estamos vivos. Es una situación bastante grave, bastante delicada, que lamentablemente mucha gente posiblemente nunca se imaginó que estas personas que hoy gobiernan nuestro país nos iba a llevar a esta situación de incertidumbre y de un miedo absoluto. Profe, yo no sé si usted vio las declaraciones de Diego Ordóñez en Teleamazonas, donde él dice que el problema de inseguridad que vive el país es porque ellos han convertido, no lo dice así, pues, ¿no? Yo estoy dándole otros términos, ¿no? Porque ellos han combatido el narcotráfico y que ya las bandas no están dedicadas a seguir con el narcotráfico, sino que se han cambiado de actividad. Han cambiado de actividad, sí, como la actividad económica que usted cambia sin problema. Al secuestro extorsivo, al delito común. O sea, imagínense, el secretario de Seguridad del Estado nos dice eso. ¿Y por qué él no para eso? Si realmente fuese cierto eso, ¿por qué no lo ha? Porque solamente lo puede decir, es decir, ¿para qué están ellos allí? Dígame usted, ¿para qué están ellos allí? ¿Están para ir a los medios que les dan esos espacios para decir esto? Yo creo que ahí lo pusieron en ese cargo para que solucione los problemas de la inseguridad del país, entre otras cosas, ¿no? Y todo dice, cuando le preguntan ¿cuándo están los patrulleros? Estamos en eso. ¿Cuándo están los chalecos? Estamos en eso. Ya no, pero eso ya es una cantaleta de 2 años del gobierno, de decir estamos avanzando, estamos organizando, estamos planificando. Es decir, ellos siguen en campaña. Es una pena que en 2 años no se haya hecho ningún tipo de inversión en este país, ni en educación, ni en salud, ni en seguridad. ¿Usted vio cómo están trabajando en los edificios de las fiscalías, de justicia en este país? Justamente el canal del Estado, que es TC Televisión, hizo un reportaje el día de ayer, que los servidores judiciales tienen que trabajar en los pasillos porque no hay aire acondicionado. Ellos tienen que comprar su ventilador. Lógicamente que eso no tiene que ver el presidente de la República, pero no les está entregando tal vez los recursos. No, pues es que viene de allí. Todo es un efecto cascada. Porque si no hay recursos, es imposible que se pueda cumplir con los programas de cada una de las instituciones. Aquí hay cada una de las instituciones en el mes de octubre de cada año, ya hasta octubre de cada año tiene que enviar su presupuesto para el siguiente año, ¿no? Después de haber utilizado un poco más del 60% del presupuesto asignado para cada una de las instituciones. Y si no tiene dinero, entonces yo no creo que sea un problema de la judicatura, o sea, es un problema de que el Ministerio de Economía no entrega los recursos. ¿O le sigue restando recursos? Simplemente no le entrega los recursos. Pero la reserva sigue creciendo. Es que ellos, lamentablemente, esta gente es de empresa y de bancos. Y entonces ellos, en la empresa y en el banco, el afán es de lucro. Y en la función pública es de servicio. Entonces, y el servicio público, pues nunca será un gasto, será siempre una inversión, porque la sociedad necesita muchísimas cosas y para que eso se cumpla, para que cada uno de nosotros podamos vivir en paz, podamos tener empleo, nuestros hijos pueden ir al colegio, a la universidad, a la escuela, pues es necesario que haya recursos, o sea, utilizar los recursos del Estado, pero para eso es que la gente paga impuestos, es para que el Estado pueda estar en una situación de caminar, pues siempre va a haber dificultades, ¿no? Pero avanzar por los recursos que se recaudan. ¿De dónde van a sacar el dinero entonces? Si tienen guardada la plata en Suiza, dice que tienen casi 10.000 millones de dólares. Y claro, la gente que entiende, que comprende, los que saben de esto,
dicen, efectivamente está ahí el dinero, pero eso está destinado para otro tipo de, otro tipo No de... lo pueden tocar, dicen. Claro, porque hicieron una ley. Hace poco hicieron una La ley. ley de defensa de la dolarización. De la dolarización, imagínense. Eso no es de defensa, más vale eso es para que colapse la dolarización porque los recursos Todo salen. lo contrario, porque aquí la única forma de... pues yo viví 10 años, no 10 años, ¿no? Yo la primera vez que me tocó votar fue en 69, perdón. Y fue después de esa elección hubo una dictadura 8 o 9 años, hubo dictaduras distintos militares, se traspasaron el poder. Entonces después ya el 79 llegó nuevamente y yo ya había votado, pero es la primera vez en todo este tiempo que vivimos una situación así tan difícil, ¿no? Claro, porque ¿cuál es el problema? Porque siempre fue como ahora, ¿no? Siempre fue como ahora, pero hubo 10 años distintos. Y entonces ahora la gente pues pone en balanza, claro. Y entonces sucede que sí Rafael Correa pues le dijo a la gente a través de lo que hizo que sí se podía hacer. Nos demostró, o sea, a todos los ecuatorianos. A todos los ecuatorianos demostró que se podía tener mejores escuelas, mejores colegios, mejor infraestructura en general, carreteras. Pues ahora ya no sufrimos estuvimos a punto de que esto suceda, de sufrir de los problemas de todos los inviernos, de todos los años, que eran los apagones. Uno de los momentos más difíciles del gobierno de la Revolución Ciudadana, en ese momento de Alianza País, fue el momento cuando colapsó la central de Paute y tuvimos con Rafael Correa hasta 12 horas sin energía. Eso fue como un punto de quiebre para él, como un punto de quiebre. Y a partir de allí, pues se generaron una serie de proyectos que tenían relación con la energía. Sin energía no se puede vivir, sin carreteras es imposible poder desarrollar un país. Y sin embargo, pues esta gente vino a destruirlo todo, solamente a guardar el dinero como si el Estado fuera un banco. Como si el Estado fuera un banco. Como que el Estado es un negocio, pues sí. Sí, como que ese es un negocio. Usted que fue cónsul en Alicante, ¿no? Sí, durante 7 años. ¿Usted recuerda hace 1 año y medio, cuando recién casi asumía Guillermo Lasso, que intentaron cobrar un servicio adicional para al que quería el pasaporte el mismo día? Creo que le querían sumar 50 o 60 dólares. Mejor dicho, decretaron y creo que cobraron un día. Pero como estalló las redes sociales, o estallaron las redes sociales, porque esto se hizo eco por las redes sociales, y ya después los medios tradicionales no pudieron ocultar el hecho. Imagínense, cobrar por un servicio adicional, tener personas de primera y segunda categoría. No, sí, hace poco escuchamos a un ministro, creo, ¿no? Que dijo que Ecuador estaba mal acostumbrado, o sea, los ciudadanos ecuatorianos estábamos mal acostumbrados porque antes recibíamos un pasaporte el mismo día que lo solicitábamos. Imagínense. Mal acostumbrado, en vez de decir, fue una época eficiente, ¿no? Sí, mal acostumbrados dijeron, sí. Pero si ahora, profesor, ahora no solo el pasaporte, usted va a sacar una licencia. Tiene que esperar 3, 4 meses. La cédula, 15, 20 días. No. Estamos, o sea, menos mal que quedaron esos edificios, esas edificaciones que hizo la Revolución Ciudadana durante 10 años. Si no, estamos en aquella época donde la cédula de identidad, las licencias de conducir y otro tipo de los pasaportes se los tramitaban en la calle. Claro, yo me acuerdo cuando bajaba del bus en el registro civil. ¿Usted recuerda el registro civil? Claro, sí. Yo bajaba del bus y casi que me asaltaban. Mire, nosotros no había especie para la cédula, pero los pero sí había, tenían. Sí tenían los tramitadores. Tenemos muchísima experiencia sobre eso porque la hemos vivido, ¿no? O sea, a nosotros nadie nos los contó, como la juventud, los jóvenes que no conocen, que no han visto, que ni siquiera tienen evidencia de eso a través
de los medios de comunicación, aunque los medios lo tienen ahí, pero la gente hoy en día no, se le hace muy difícil ir a una hemeroteca y ver qué pasó antes de la Revolución Ciudadana. Entonces, en el día que los jóvenes empiecen a leer sobre qué pasó antes y qué pasó durante y qué está pasando ahora, entonces van a tener pues una conciencia mucho más clara de lo que significa gobernar para la gente. Es muy difícil hoy en día y esto no va a cambiar. O sea, con este gobierno esto no va a cambiar. ¿No hay esperanza de cambio? No, yo no le veo, porque ellos tienen una estructura mental que está dirigida a eso. Usted me recuerda a las declaraciones que nos daba Agustín Burbano de Lara, un analista político, sociólogo quiteño. Y yo creo que lo describía bien la semana anterior. Él decía, Jaime, este gobierno tiene todo repartido. Si en este momento quisiera hacer verdaderos cambios por el país, no puede, porque los ministerios están cooptados por varios partidos políticos o varias cuotas asambleístas que tienen espacios. No puede hacer los cambios. Sí, la verdad fue un error gravísimo haber elegido a este presidente, fue grave, fue un error de esos que el país debe estarse lamentando, ¿no? Y no era cuestión de comparar ni nada de eso, ¿no? Porque, claro, esta gente ha vivido mintiendo, ¿no? De la mentira, porque en campaña dijeron muchísimas cosas, incluso un montón de mentiras, mentiras que ellos sabían y la gente sabía que no se podía cumplir, porque los que estaban en la otra orilla siempre le estaban diciendo que eso no era posible con el asunto de que el ingreso a la universidad, el libre ingreso a la universidad, por ejemplo. Y ahora vemos que hay cientos de miles de jóvenes que no pueden ingresar a la universidad. Y ellos no dicen ni han movido un dedo para cambiar esa dinámica. Entonces el presidente el otro día, hace un año más o menos, hace unos meses, dijo que pues los que no podían entrar a la universidad que se alisten en el ejército. ¿Qué le parece? O sea, una mente brillante, ¿no? O sea, en algún momento lo escuchaba el presidente de la República que quería que mejor estén los estudiantes en universidades mediocres antes que estén en la calle, ¿no? Son cosas que, bueno, desde la época de Moreno acá, pues, las cosas casi siguen iguales y peores todavía. Profesor Carlos Torres Garcés, usted lo conoció, tenía una pregunta que ayer le dije, yo le voy a preguntar hoy día al profesor Carlos Torres Garcés. ¿Cómo conoció usted al expresidente Rafael Correa, antes de ser presidente? Bueno, hay un episodio que yo no lo conocía, que lo sabía él solo. Él había sido hincha de Emelec de toda su vida, ¿no? Sí. Él nació, es lo único malo, creció. No, es un hombre inteligente. O sea, ha demostrado su brillantez. Por hacer broma, ¿no? Su brillantez la ha demostrado desde allí, porque esto fue lo primero. Porque usted sabe que cuando uno es niño es cuando elige el equipo de su preferencia. Él eligió bien, eligió Emelec. Emelec, digamos que no es pues una fuerza poderosa, no lo ha sido a través de los tiempos, porque nos ha faltado ganar cosas más importantes que un campeonato nacional, que es importante también, ¿no? Pero los torneos internacionales donde se mide la historia real de los clubes, pero es un club que tiene raigambre popular también, muchísimo. Entiendo que es el segundo club en el Ecuador con mayor hinchada, de tal manera que inteligente él. Entonces dice que él me cuenta en una de esos, cuando yo era cónsul, estábamos allí en España. Él siempre fue por allí, por Europa, nunca dejó a nuestros compatriotas, nunca los abandonó, siempre estuvo cerca de ellos. Primero a través de los consulados, porque en ese momento en España, solo en España, que había aproximadamente 600.000 ecuatorianos, en ese momento, ahora yo estoy seguro que ahora ha aumentado, porque antes había casi 1 millón y algo, después fue disminuyendo por una serie de circunstancias, razones, por la economía de España, el colapso de 2008, del asunto de las hipotecas y todo eso. Y entonces,
un día nos fuimos, estábamos allí en Valencia, recuerdo, y nos invitó a comer, él me invitó, o sea, en el protocolo de quién se sienta en la mesa con el presidente elige eso. No, no se puede somos amigos, pero no te puedes sentar si el presidente no te invita. ¿Con quién se sienta a almorzar? Sí. Lógicamente que los ministros, las personas más cercanas a su entorno, ¿no? Los que son del círculo más cerrado. Pero nosotros éramos cónsules. El embajador, por supuesto, pues tiene que estar presente siempre cuando hace visitas internacionales a otros países, quiero decir. Y yo estaba tomándome unas cervezas como estaba con mi esposa y 2 personas más, porque no me correspondía estar allí en ese lugar, ¿no? Entonces yo en eso me fui al baño y regresé. Cuando regresé mi esposa me dice, pues el presidente te estaba buscando. Esto es muy largo, o sea, necesitamos por lo menos un programa de radio. No. Para por poder... lo menos, vamos a resumirlo en 10 minutos, 15 minutos. Voy a tratar, porque esos son, o sea, esos varios encuentros. Yo me encontré con él en la Casa de Gobierno. Hubo un tiempo que estuve activo en los grupos, en las minorías ecuatorianas, que son 3, no sé si ha aumentado alguna, pero ha aumentado más. Hoy no hay minorías, no, pero hay más pobreza, claro, en otros grupos. Pero se supone las minorías eran los afroecuatorianos, los montubios y los indígenas. Las minorías que existen en Ecuador de acuerdo a la ley. Entonces la gente hubo una corriente muy grande de parte del gobierno en ese momento de darle visibilidad a la gente ¿En el exterior? No, en el Ecuador, en todos lados, ¿no? Claro. Pero en ese momento yo estaba en Ecuador. Eso era 2000. Pero ¿cómo yo me lo conocí realmente? Sigamos, ¿no?, con el evento. Pero ¿cómo lo conocí realmente? El 2006 es la campaña, yo era entrenador de Emelec. Por eso, era entrenador de Emelec. Y habíamos hecho un hermoso campeonato con un equipo pues con poco dinero, ¿no? A veces yo pienso que no es un problema de tener muchísimos recursos o gastar o invertir muchísimos recursos, es decir, saber trabajar de tal manera que los entrenadores puedan lograr el mejor rendimiento de sus jugadores, ¿no? Eso es una cuestión de metodología, entonces es más complejo. Entonces, cuando él estaba organizando su gabinete, ya era diciembre, ya había terminado el campeonato, nosotros habíamos quedado segundos, yo estaba con una incertidumbre, sino con una pena terrible, porque el campeonato lo tuvimos en las manos. O sea, ¿se merecían ustedes ser campeones? Y se nos escapó. ¿Y quién quedó campeón ese año? El Nacional. El Nacional. Y entonces, en la penúltima fecha se nos escapó el campeonato. Y puede ser que hubiera sido distinto, pero yo tomé una decisión que el otro día me encontré con ese jugador y se lo dije. Yo te miré a la cara, quería hacer un cambio, nos habían expulsado a un jugador, y yo le miré la cara porque estaba en esa disyuntiva de poner a un delantero o a un central. Y entonces, el delantero era el delantero que yo estaba, había 2 jugadores. El uno era Paredes, el inquieto Paredes, y el otro era un chico Morante que no había jugado nunca un partido, ni un minuto, pero ya lo había yo promovido al primer equipo. Correcto. Entonces yo elegí Paredes y no a Morante, ¿no? Y yo creo que al final me di cuenta que pudo haber sido al revés. Morante para defender, digamos, es una decisión que yo tomé. ¿Podría haberle funcionado a Paredes? Funcionado, no. Bueno, entonces ya yo fui Estaban en el almuerzo, ¿verdad? Sí, en este grupo yo fui a Carondelet. Me invitaron, me dice, profesor, nosotros sabemos que usted tiene... no. Él me llama un día después, cuando es presidente electo, no en funciones, electo, yo recibo una llamada en mi casa. ¿De un momento a otro? Sí, una llamada. ¿Todavía no estaba en funciones? No está en funciones. Y una señorita, una voz muy agradable, me dice, profesor Carlos Torres, sí, a sus órdenes.
Ahora, en ese momento se podía decir sí, ahora cuando se contesta, ¿no? Porque hoy Ahora hay que... decir sí significa que estás de acuerdo con Exacto. algo que te quieren vender los bancos. Entonces yo, sí, me dice, el señor presidente quiere hablar con usted. Y yo me quedé de una pieza, me quedé tirado Correa. para atrás. Sí, el señor presidente Correa quiere hablar con usted. Quiere saludarlo. El señor presidente, ¿cómo así? Bueno, cogí el teléfono y la voz de él, porque ya era inconfundible, ¿no? Era inconfundible esa. Entonces le digo, señor presidente, qué gusto, ¿no? Profesor, él me decía, profesor, es un gusto saludarlo, entre abrazos, entre preguntas de la familia, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, sí, me dijo, me invitaba a Quito a compartir con él un día, una comida. Uh-huh. Pero yo jamás le había, yo no me recuerdo, pues no, pero eso vino después. No me recuerdo haberle dado la mano a él, o sea, haberlo saludado Antes. directamente. Bueno, no fue Quito, me presentó, en ese momento estaba el gabinete, todo el primer gabinete de funciones, presentó todo eso. Pero yo mi mundo era el fútbol, como y ahora. Tenía un vicecampeonato también. Y vicecampeonato, mi mundo ha sido a ese. Usted pensaba ya en el siguiente año, ¿no? Sí, en el siguiente año, mi mundo era ese. Yo he sido político toda mi vida, ¿no? Y he tenido un direccionamiento hacia la gente que busca el progreso, porque nosotros en general, los futbolistas, y yo voy a hablar personal, pues mi infancia fue muy pobre, pobrísima, ¿no? Usted viene de Esmeraldas, de mi tierra también, ¿no? Sí, de su tierra. Entonces era muy pobre. Dos esmeraldeños. Sí, ¿no? difícil de poder pues entender tanta pobreza. Después cuando ya me hice mayor y empecé la lectura. Yo en el año 1969 yo ya había leído 100 años de soledad. Entonces, bueno, Dentro de las concentraciones usted pasaba leyendo, cuando no había nada que hacer. Yo, sí, todas las cosas. Pues, nosotros mi mujer y yo éramos afiliados al Club de Lectores, que estuvo en Guayaquil, no sé si todavía está en el Ecuador. Y cada semana nos llevaban nuevos libros. Yo leía. Yo era un lector, yo me comía los libros, me encantaba las historias, lo que tiene relación a grandes personajes de la historia y todo eso, leía. Y entonces me gustaba también mucho sobre esos grandes pensadores de siempre, de la literatura universal. Entonces, pasé un día con él. ¿En Quito? En Quito, sí. Pasamos en una cosa, otra cosa. Ahí yo lo vi que estaba muy apurado, ¿no? Y yo lo comprendía porque... Tantas cosas, sí, ¿no? Tenía que armar su gabinete, no bueno, era presidente todavía. No era presidente, era una cosa muy difícil. Entonces yo comprendí, como siempre he comprendido las situaciones, y después de un tiempo estar cercano allí, mirando, escuchando, pues yo me regresé con mi esposa para Guayaquil y seguimos en la lucha, ¿no? Con el tiempo ya él en funciones, algunas veces fue al estadio, muchas veces me pidió permiso para ir al camerino. O sea, no es que me pedía permiso a mí, no, le decía al presidente del club. Y el presidente del club, que era el doctor Ferdinando Hidalgo, una maravillosa persona, extraordinaria, dirigente, fallecido, le decía a los emisarios del presidente Correa, les decía, pues tiene que conversarlo con el entrenador, porque él es el que manda en el camerino. Y yo encantado de la vida lo recibí. ¿Que vaya el presidente? Presidente, ¿cómo no? Era un honor tenerlo ahí. Además, era un honor porque yo me gustaba ese tipo de motivaciones para los mismos deportistas. Primero para los deportistas, pero a mí, en mi fuero interno, me encantaba este tipo de personas que hablan de que la sociedad tiene que ser más equitativa, o sea, la sociedad tiene que avanzar, no individualmente, porque nos han educado para ir cada uno por nuestra cuenta despedazándonos, ¿no? Y yo creo que socialmente tenemos que crecer todos. Ecuador es uno de los países donde la gente se expresa peor con respecto a otros países de Latinoamérica, porque no hay lectura, porque la gente ha priorizado pues cualquier cosa menos ir a la universidad, ir a la escuela, o la lectura. La autoeducación es maravillosa.
Entonces, nos fuimos haciendo, fuimos haciendo amistad, porque como es largo, entonces le resumo, hasta llegar, un día me dijo que si quería yo no estaba trabajando, porque era difícil para mí, el fútbol fue difícil como entrenador, porque la gente rápidamente lo va etiquetando a uno con una serie de paradigmas que no tienen sentido. Que yo, por ejemplo, yo era entrenador de Emelec, pero salía de Emelec, siendo entrenador de Emelec, salía de Emelec, yo no podía ir a otro club porque yo era muy caro, porque pues yo era una persona muy recta, temperamental, bla, 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 un montón de cosas que eran falsas. ¿Lo etiquetaban? Ya estaba etiquetado. Entonces cada vez que yo quedaba libre, pues conseguir un trabajo para mí era muy difícil, porque siempre yo no era de esas personas porque se deja, que le dice a otro, mira, yo me puedo dejar pisotear por ti, pero dame trabajo. No, eso no funciona para mí. Mire que yo soy periodista, claro, titulado, usted fue uno de mis profesores, y yo no ejerzo el periodismo, porque el periodismo lamentablemente en los medios tradicionales pues es entregarse a cambio de nada, entregar todo su esfuerzo, el esfuerzo de vidas, pero después le dicen, mira, no te puedo pagar. ¿Por qué? Porque, pues, la única forma de que puedas trabajar conmigo es que vayas a vender publicidad. ¿Cómo un periodista puede ir a vender publicidad? Dígame, nosotros estudiamos en la universidad y todos los maestros que fueron extraordinarios, los de la Faxo, pues nos dijeron que pues lo primero es que uno tiene que tener dignidad para poder ejercer su profesión. Entonces, si usted va a vender publicidad, no se trata que, lo puede hacer, ¿no? Pero es que no, si usted hubiera querido vender publicidad, no se hacía periodista, pues se hacía vendedor de publicidad. Por supuesto, pues se dedicaba a otra carrera, no al periodismo. Ya. Entonces, así fue como yo logramos mantener. Profesor, falta una parte de esas anécdotas. Cuando él le cuenta que lo encuentra usted en el aeropuerto. Ya. Entonces, eso fue allí en Valencia, le digo, que él como iba seguido por España, o cuando iba para cualquier parte del mundo, siempre pasaba por España, porque allí estaba el grueso de la población ecuatoriana, que yo creo que lo sigue amando a Rafael Correa por todo lo que hizo por ellos, con unos proyectos, unos programas extraordinarios como aquel de la hipoteca, de las hipotecas, que fue emblemático en Europa, increíble como acá de repente la gente lo quiso desprestigiar ese programa. Por ahí andaba un par de personas, una ecuatoriana y un español, porque soy un caballero, digo Orlando Bover aquí, en los medios, pues fue entrevistada por uno de los medios que la gente ve todavía. Y dijeron cosas que, pues, una serie de mentiras, pero mentiras descaradas, porque después de eso no pasó nada, porque eran mentiras, pues no, claro, porque cuando hay verdades, cuando usted tiene algo que decir, patitas cortas, cuando no va a un medio de comunicación, va a la fiscalía. Así es. Entonces cuando fuimos a España, cuando él fue a España un día, pues como le decía, en el bar él me va a buscar otra vez y me llama y me sienta a su mesa y me pone a su lado. Y entonces le dice a los ministros y todo, mire, ¿sabe por qué yo tengo una afinidad especial por este caballero? Ni yo sabía, le juro que yo no sabía. ¿Con el palillo? ¿No le decía el palillo? El profesor. Él me decía profesor. Pero no le molesta cuando le dicen palillo. No, porque, bueno, ahora ya soy un poco gordillo. Bueno, entonces me dice, mire, ahí cuenta el episodio. Lo cuenta él, no yo, porque yo no tenía. Pero usted no sabía. Yo no sabía. Él no sabía cuál era la motivación de él. Él tenía yo creo, tenía un afecto especial, como yo lo tengo por él ahora, que lo conozco. Y entonces sucede que un día yo fui al aeropuerto de Guayaquil hace mucho tiempo, usted todavía no nacía, creo, cuando uno iba a hacer llamadas telefónicas ahí a las cabinas del aeropuerto Simón Bolívar, llamadas internacionales. Entonces yo fui a hacer una llamada internacional a un amigo en Estados Unidos y Rafael Correa, un joven, debe haber tenido 18 años,
no sé, algo, una edad ya donde hay conciencia, ¿no? Y estaba él sentado allí. Y él me vio y parece que yo había sido había sido su hilo deportivo. Cuando me vio, él se sorprende. Entonces yo lo saludo a todas las personas que estaban allí. No saludo buenas tardes, no, sino dándoles mi mano, ¿no? Estrechándole mi mano. Le estreché. Yo he sido siempre así. Y entonces, pues hice lo que tenía que hacer. Él siguió allí y y cuando terminé yo me retiré, pero me retiré sin despedirme. Y no sé, puede ser que él se habrá sentido, o sea, fui rápido, salí, habrá sentido alguna desazón, algo, porque me saludó cuando entró, pero cuando se despidió, cuando se fue no se despidió. Pero yo estoy bajando las escaleras de ese lugar que era de Yetel, creo que se llamaba. Emetel en ese tiempo. Yetel. Y me recuerdo, y me doy cuenta que no me despedí, y me regreso. Y les pido disculpas por no haberme despedido, y me despido de cada uno. Y entre ellos estaba él. Bueno, eso dice que fue una lección de vida, ¿no? Ese gesto fue... Un gesto, sí, de que yo era una persona, para él, no tan importante, agradable. yo no me consideraba así, y sin embargo con tanta humildad que se va y regresa para decir, discúlpeme, no me he despedido, hasta luego. Y creo que dijo algo así como, eso también me ayudó a mí, ahora que yo soy presidente, yo sé que hay cosas que son, que por cortesía, si tú saludas a la entrada, tienes que también despedirte a la salida. Y entonces, y lo hizo conmigo, pero yo nunca supe por qué lo hizo. Yo una vez estuve en su mesa allí en el palacio y él me saludó a todos los que estábamos ahí. Hablaba de los grupos, del grupo afro de ecuatorianos. Y él me saludó, pero no me reconoció. Y entonces cuando ya se sienta en la cabecera de la mesa y él levanta la cabeza y me ve, profesor, ¿es usted? Y él se levanta y viene delante de todos y me da un abrazo, pero yo no sabía por qué. ¿Te devolvió el gesto? Me devolvió el gesto, sí, después de décadas. Entonces, increíble. Entonces, después de eso es que cuenta esto, ¿no? Entonces yo ahí me doy cuenta por qué él hizo eso en ese momento. Pero yo eso que hacía, lo hago ahora y lo he hecho siempre, de que jamás me puedo pasar por alto en algún momento. Jamás yo me puedo ir sin despedirme de las personas a las cuales he saludado. Entonces, eso es parte de nuestras vivencias, ¿sí? Yo con él, yo nunca tuve su número telefónico, por ejemplo, jamás. Pero, pues, de alguna manera entre él y yo había una relación de empatía, una química que no era necesario. Cuando nos encontrábamos. Cuando a él le gustaba cantar, cantábamos. Yo también, yo soy malísimo para el canto, pero me metía. Con gallos y todo. Me encantaba una canción que cada vez que estaban 2 o 3 veces que estuvimos, pues yo le decía que cante esa, ¿no? Ya me dice, tú todo el tiempo me pides la misma. Eso es una canción que se titula Los Caminos de la Vida. Una canción maravillosa. Entonces, pero muy importante esa historia, ¿no? No, sí, para mí, ¿no? Yo, o sea, la última vez que lo vi fue que él se sorprendió. Yo creo que de todas maneras la política tiene su lado agradable, pero especialmente tiene una parte que es muy mala, que la gente anda desprestigiando a la otra gente, o sea, la gente de los mismos grupos. Y entonces yo lo acompañé en la campaña por el sí. Lo acompañé varias veces, pero él no sabía que yo lo estaba acompañando, hasta que un día que estábamos en la provincia de Santa Elena, yo me acerqué a él. Y estuvimos en un lugar, un restaurante de una señora muy pobre, un restaurante, y comiendo arroz con menestra allí, y él se sorprendió de verme, ¿no? Pero él no sabía que yo lo estaba siguiendo, porque en los lugares donde yo podía ir, yo acompañaba al grupo, porque él era la única persona el único que se dedicó, que le hizo frente a esa barbaridad del 7 veces sí. Claro, él sí. Solo él, nadie más. Bueno, sí hubieron otros actores también, creo. Pero la fuerza de Correa
cuando Correa da un mensaje en Twitter, se vuelve viral, se lo pasa por WhatsApp. Yo incluso le dije ese día, porque claro, yo soy como el hermano mayor, yo soy mayor que él, más de 10 años, y yo le decía, mire, este señor, así le dije a una persona que estaba a nuestro lado, este señor no tiene necesidad de hacer esto, porque este país no merece una persona como él. Él de aquí en adelante puede, él es profesor, él es maestro, que es catedrático, puede dar conferencias por medio mundo y no tiene que matarse, ¿no? Porque él habló de vamos a quemar Suela y de verdad que quemó Suela durante todo ese tiempo de esta miserable historia del fútbol, de la política ecuatoriana de esa consulta. Pero eso fue lo más miserable que hubo en este país. ¿El 7 veces sí? Eso. Y casi la pierden, ¿no? No, la ganaron. Contra todo el poder económico. No, el 7 veces sí fue una cosa de locos. O sea, nos mataron, nos apabullaron. Oiga, profesor, ¿y cómo será el pensamiento de algunos que traicionaron a Correa, se quedaron con Moreno y que de a poco han ido viendo cómo se les va cayendo todo lo que ellos pensaban que iban a tener para siempre? Mire qué pasa. Eso es historia de la vida. Yo le dije el otro día, a Jesucristo lo traicionaron, la gente prefirió a un bandido y crucificó a Jesucristo. Recuerda esa historia, claro, ¿no? Hace más de 2000 años. Entonces hay gente que pues se veía se olfateaba. Yo he sido deportista de toda mi vida, ¿no? Y he sido entrenador. Y nosotros los entrenadores, no, aparte de tener metodologías, somos estrategas, así dicen, estrategas. Y entonces nosotros analizamos una cantidad de factores para poder lograr el objetivo, o sea, ganar partidos. Y entonces eso solo se puede traspolar a la política. Entonces yo olfateaba en el ambiente que había gente que no era... Estaba por intereses. Digamos que sí, conocía gente, pero nunca me podía acercar y él y de Correa era un tipo jodido, ¿sabe? ¿No? Él no aceptaba que usted pueda venir a hablar mal de otra persona, aunque usted tuviera la razón, porque empezaba, ¿y tú por qué? ¿Y cómo sabes? ¿Y qué? Entonces era preferible a veces callar, pero eso es lo peor que le puede suceder a un amigo no se le cuente la verdad. Sin embargo, él vivió así. Él creo que todavía es así. Algunas cosas habrán cambiado seguramente después de tanto traicionero, de tanto bandido que a su alrededor, que se aprovechó de su liderazgo y su capacidad de generar efectos multiplicadores en la gente. Como el mismo Moreno, pues, profesor. Moreno nunca iba a hacer algo en su vida si no... Escúcheme, no hay un solo candidato, hasta el día de hoy, no hay un solo candidato que haya ganado, que no le tenga que agradecer a Rafael Correa. Pero que lamentablemente algunos pues se van por lo más fácil, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero mejor es tener dignidad. Y no, en ese tiempo cuando Moreno, pues, los asambleístas y una cantidad de funcionarios del gobierno, pues lo traicionaron. Había unos que incluso estuvieron con nosotros ahí, yo me acuerdo Loja y Granda. Granda. Sí, ellos estuvieron ahí en la universidad, en la embajada, trabajaban en la embajada, yo los conocí bien, de cerca. Parecían buenas personas, pero Dios mío, la traición es más poderosa. O sea, no tienen conciencia de nada, ¿no? Ni de clases, ni de ideología. Simplemente se van con el que, en este caso podríamos decir, con el que les ofrece más. Es una vergüenza, sí. Yo, por ejemplo, me he mantenido, después de que regresé de España, del consulado, me mantuve... Lo acompañé al presidente en el 7 veces sí, en una estéril lucha, ¿no? Oiga,
es que era increíble, es una cosa que... Recuerdo en el 7 veces sí que en Esmeraldas, en Quinindé me En parece. Quinindé lo quisieron. Lo agredieron, ¿no? Hasta Sí. fueron y le pintaron el Escúcheme, carro. Rafael Correa es un hombre de tez trigueña, ¿cómo podemos decir? La tez de él. Canela podría ser. Sí, pero pinta más ¿no? Para afro no. No, para blanquito, pues, ya. o sea, no, pero él tiene sus mezclas. Él es mestizo, ¿no? Como todos nosotros, ¿no? Y entonces, oiga, estaba negro. Del sol. Negro, quemado toda la piel. Durante 40 días caminando, corriendo de un lado incansable. Y a mí me dio, no sé, yo sentí una cosa, un dolor en el alma de verlo a este hombre solito y después de haberlo visto como presidente, ¿no? Que los presidentes muy poco solos agarran, aunque él sí iba a la calle, iba a los territorios, él iba por todos lados. Y estaba, oiga, su piel, yo diría, este hombre se va a matar así. Y por eso y en ese momento yo le dije a otra persona, él no necesita esto, ¿no? A mí... Profesor, si hacer todos los sábados esa sabatina que hacía desde las 10 de la mañana creo que empezaba. Sí, hasta 3 horas. 10 hasta la 1. 3 horas duraba. Sí. Eso era un trabajo, pues no, preparar todo eso. Bueno, pero él siempre estaba en una carpita, ¿no? Sí, pero aquí... Y el sábado y el domingo todavía lo veían no, había descanso. Actividad deportiva, bicicleta, todo eso, porque era un amante del ciclismo, y de todas maneras, pues sigue con esa misma vitalidad. Es increíble. Sí, o sea, este hombre realmente quiere este país, quiere esta patria. Porque no hay otra forma. ¿Usted cree que si Correa regresa al país y lo dejan participar en una liga electoral puede ganar? Pero por supuesto, pues. No lo digo yo, lo dicen todos, incluso aquellos que lo han cuestionado durante todo este tiempo, que le han inventado juicios, le han dicho que se llevó 70.000 millones, no le encontraron un solo centavo, ¿no? Y lo que sí sucedió es que encontraron la plata de los otros, de los que lo acusaban de haberse elevado 70.000 millones. Usted sabe la obra que hizo en este país. Usted sabe, porque usted ha recorrido también este país. Usted sabe cuánto. Y que ahora en estos tiempos, desde hace 6 años que no se hace una sola obra. Las únicas obras inauguradas son aquellas que Rafael Correa empezó y que no pudo terminar. Y cada vez que hay algún problema, por ejemplo, como ahora en Chone con esto de las lluvias. La culpa es de Correa. La culpa es de Correa. Oiga, yo tengo en mi casa, ya tiene 26 años que vivo en el mismo lugar. Todos los años, todos los años, porque hay pequeños temblores, porque a veces son fuertes, por el sol, por lo que sea, yo tengo que darle mantenimiento todos los años. Si no, se me cae la casa. Si usted se va de viaje, regresa al mes, y usted encuentra la casa con telaraña. Pero entonces esta gente que no son imbéciles, ¿no? Sino que defienden unos intereses, son taimados, son miserables, son bien complicados. Entonces dicen, ahí está, mira la fisura. Claro, pues cómo no va a tener fisuras si ha habido un montón de temblores por Chone hace más de 10 años y no hay mantenimiento. Es que todo se cae así, rápido todo se les cae, porque dicen cosas tan inocentes como este ministro de Relaciones Exteriores que ahora le echa la culpa a los argentinos. La culpa es de ellos que no le dieron el salvoconducto a esta señora que lo merecía, porque Ecuador es firmante de un tratado. Profe, usted que estuvo en la actividad exterior, el tema del caso de María de los Ángeles Duarte, bueno, se lo ha buscado, yo creo que se lo ha presentado más como una cortina de humo para tratar de desvirtuar muchas acusaciones que hay contra el presidente Guillermo Lasso, el caso de los audios filtrados, que casi que no ha salido en los medios, no ha salido en grandes titulares como cuando quieren acusar a algo de lo que hizo o no hizo el presidente Correa, ¿no? O sea, vemos que hay un interés de que ese caso se lo preparó o lo encontraron para
tratar de aprovecharlo. Claro, ellos están acomodando Y bajar las tensiones que tiene el gobierno. Mire, en este momento, en esta situación que vive el país, María de los Ángeles Duarte mismo se sacrifica por un bien mayor. Y el bien mayor es que jamás se puede pactar con un gobierno de mentirosos. Mentirosos. Son unos mentirosos ya compulsivos. Entonces, decir eso, pues, otra vez es como tomarle el pelo a la gente, como si nosotros somos tontos, como si no pensamos, si no razonamos. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que esto es un arreglo, un acuerdo? Oiga, es el país el que está destruido, el país es el que está en juego, el trabajo de la gente, las escuelas y los colegios de los estudiantes, la salud de la gente, de los niños y de los ancianos que necesitan medicina, necesitan hospitales con el mínimo de comodidades o del mínimo de materiales para poder curar sus enfermedades. ¿Y cómo es que, porque dice que Correa no pacta con nadie? Bueno, digamos, con gente que está que es parte de su pensamiento social, ¿no? O ideológico, ¿no? Pero gracias a Dios, no se dio ese pacto en el primer momento, porque eso hubiera sido fatal para la revolución ciudadana. Lo que le pasó a Nebot. A Nebot. Menos mal que este hombre es mentiroso, voluble, que un día dice una cosa, otro día otra, dice y se desdice. No se dio eso, ¿no? Y va a pactar ahora, a esta altura, como decimos en los ámbitos del fútbol, a esta altura del partido. Cuando está tambaleando. Sí, cuando no solo tambalea porque por su problema. O está en una cornisa, como dice nuestro gran amigo, que siempre nos sigue, Javier Lazo Mendoza. Javier. Un abrazo, un saludo para Javier. Siempre conversamos también, largas conversaciones, no es como aquí en la radio, ¿no? Aquí en este medio que tiene su tiempo, ¿no? El teléfono aguanta, ¿no? Hasta que se caliente. Entonces eso es imposible, Lo que pasa es que este gobierno, aquí esto es un gobierno fallido, un Estado fallido. Aquí es anarquía total. Entonces ellos ni se enteraron cuando la señora salió. Y seguramente cuántas veces habrá salido y ellos no se habrán enterado a darse su vuelta por Quito. Hágame el favor, eso. Qué barbaridad. Entonces decir ahora por ahí alguien, sí, yo leí, escuché y vi que dicen eso, ¿no? Y Correa enseguida los desmiente, al día siguiente nos llamaron. Estamos más enterados que nosotros, ¿no? Nos llamaron, sí, a mi grupo, llamó a mi gente para ver si llegaban a un acuerdo, no sé cuánto. Es que están tan sinvergüenzas que después de todas las cosas que han hecho, después de todo el escarnio que han llevado a la gente de la Revolución Ciudadana, hay más de 20 militantes de la Revolución Ciudadana que están en el exterior porque no pueden venir a este país, y usted se cree que va a pactar con ellos por María de los Ángeles Duarte, que vale la pena, no se trata de cualquier cosa, no, se trata de una de las funcionarias que recorrió varios sectores del gobierno de Rafael Correa en los 10 años, pero no se trata de eso. Hay una cuestión que es más superlativa, que es el país, que es la patria. Correcto. Profe, ya yendo a la recta final de este diálogo, que me quisiera quedar 2 horas, 3 horas, porque es interesante conversar con usted, pero me gustaría que me dé su criterio sobre el tema de Jorge Glass, lo que ha pasado, lo que ha vivido Jorge Glass, la situación de persecución política. ¿Cómo analizarla? ¿Le han encontrado algo? Bueno, pero usted ya dijo, una persecución. Él fue condenado por un bandido que se llama Lenín Moreno, un impresentable, un hombre que pues no está pagando, no va a pagar como debe,
toda la maldad que le hizo a este pueblo, ¿no? Todo el daño que le causó a este pueblo, y especialmente a gente inocente. O sea, yo no puedo decir es inocente o no es inocente, pero no le encontraron nada, pues. Y de acuerdo a la Constitución del Ecuador, pues usted tiene que reunir pruebas para poder sentenciar a una persona. ¿Y cuál prueba le encontraron? Porque un pariente tenía dinero, tenía, no sé de dónde sacó su dinero, pero él, Jorge Glass, pues ni una prueba. Y lo tuvieron 5 años. 5 años preso. Y entonces, pues yo... Y todavía lo persiguen. Y sigue perseguido, sí, hasta que no cambie esta situación, sigue perseguido. Pero desde mi punto de vista, él jamás debía haber estado detenido. Simplemente él era pues, una piedra en el zapato en ese gobierno de bandidos, de corsarios, que fue el de Lenín Moreno, con todo su grupo, con Romo, con Roldán y con Michelena, todos esos correístas que luego eran morenistas y hoy día no se sabe qué carajo son. Entonces, esa gente fue la que, a esa gente, Glass era el único obstáculo que tenían para tenerlo todo, para ahora sí empezar a destruir la patria. Ellos querían apoderarse de todo. Apoderarse de todo. Entonces Glass era una piedra en el zapato para ellos y no le importó. No lo podían comprar. No le importó una familia, no le importó nada su entorno, no le importó nada. Lo metieron preso. Lo metieron preso porque era la única forma de... Porque en la calle él era muy fuerte también desde el punto de vista político. Y entonces había que acallarlo teniéndolo bajo 4 paredes. Y así fue que le hicieron. Pobre de todo este tiempo que le ha tocado vivir a él en esta situación, en estas circunstancias tan duras de estar preso. Imagínense estar preso porque, dijo uno, por las cosas por las circunstancias. Por la fuerza de las circunstancias. Lo dijo un periodista, Cristian Zurita. Y también lo dijo ahí un abogado, creo que era Quintana. Sí. Por la fuerza de las circunstancias de estar preso. Imagínense. Sin pruebas. Sin pruebas. Profe, vámonos a la recta final de esta entrevista antes de despedirnos. Usted me convocó aquí como entrenador. A ver, profesor, entiendo que a través del deporte se puede hacer mucho desde mi punto de vista, y yo creo que usted también va a compartir lo que voy a decir, para bajar los índices de violencia a través de la actividad deportiva. Que, si bien es cierto, no vemos política deportiva en este país. No existe, no ha existido nunca. Digamos que hubo un tiempo que sí, ¿no? Pero no hubo política deportiva en el tiempo de la Revolución Ciudadana. Hubo política de infraestructura, que es distinto a política deportiva. O sea, se hicieron una cantidad de escenarios que son muy importantes para el desarrollo del país, pero no hubo, lamentablemente, la política deportiva, que es distinta a la infraestructura, pues no funcionó, no se hizo, no se planificó, no sé, algo sucedió para que después de todo esto que se hizo, ahora nosotros podamos tener una política deportiva distinta. Pero lo que usted quiere decirme, no se trata de esto de política deportiva, se trata de un problema grave social, que es qué hacemos con el tiempo libre de los niños. Eso es. En este momento estamos en temporada acá en la costa de vacaciones. ¿Qué están haciendo los niños? Nada, mirando televisión, si tienen, o jugando. Y los que no tienen ni televisor, ni tienen esos juegos ahí, entonces ellos están en la calle, en las esquinas. Eso es el peor caldo de cultivo de una sociedad, que los niños no tengan ocupado su tiempo libre en cosas que le van a repercutir después en la edad adulta como un hombre de bien. Entonces, no solamente eso se debe hacer aquí, es que en otras partes del mundo eso funciona. Existe. Funciona, sí.
de que a través del deporte pues se utiliza el deporte para puede bajar los índices de violencia. No digamos no bajar los índices de violencia, pero por lo menos no se va a captar más violentos. O sea, ya los niños y los adolescentes ya no van a estar a merced de la delincuencia para ser cooptados. Entonces, yo creo que esto en los municipios, esto debería ser política de Estado, del gobierno, ¿no? Pero como el gobierno, pues, eso le importa poco, lo único que le interesa es tener el dinero en las cuentas de bancos suizos o norteamericanos, ¿sí? Entonces no hay recursos para poder desarrollar política deportiva plena, por ejemplo, política deportiva de la cultura física. O sea, la cultura por el deporte tiene que ser para todos los grupos de edad, no solamente para los atletas, los de alta competencia, los futbolistas profesionales, los que están inscritos en el Comité Olímpico Ecuatoriano para participar en Olimpiadas. No. Toda la población debería, por una razón muy sencilla, porque a través de la cultura, por el deporte, usted hace prevención de salud. Por supuesto. No solamente salud física, sino salud mental. Y en este país se practican más de 50 actividades deportivas, disciplinas deportivas. Disciplinas. Claro, si yo en algún momento producía un programa de todos los deportes, ¿no? Yo en algún momento hice la lista de todos los deportes que se practican en Guayas. En Guayas. Creo que llegamos a 50 y en la sierra hay otros deportes que no se los practican acá. Imagínese. Pero es interesante, ¿no? Yo recuerdo cuando había esos campeonatos interbarriales de karate, de taekwondo, de boxeo, tantas actividades deportivas que se podrían desarrollar en los sectores periféricos de Guayaquil. Yo pienso que el municipio debería de pensar en construir esos coliseos multidisciplinarios donde se practiquen varias actividades. Mire, pues el gobierno de la Revolución Ciudadana hizo la mejor obra para mí, la mejor obra que dentro del ámbito social, ¿no? La mejor obra que hizo la Revolución Ciudadana fue el Parque Samaná. Sí, aunque muchos lo han criticado. Lamentablemente no ha terminado. Apenas creo que el 45 o 50% está construido. La prefecta electa ha dicho que lo va a continuar, ¿eh? Y eso, mire, es que para poder entender la situación, uno tiene que recorrer pues su ciudad, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, voy al Parque Samaná toda la semana, todos los días, casi todos los días, ¿no? A veces no puedo y no voy. Y usted ve miles de niños practicando deportes allí con sus entrenadores. Entonces, por ejemplo, la prefectura de La Guaira, 25 municipios, 50 parroquias. Pues debería todas las que vengan tardes, un fin de semana. No, todas las tardes deberían estar esos niños en un espacio, primero seguros, segundo desarrollando deportes, y no se trata esto de si eres bueno o eres malo, todos tienen el derecho de practicar deporte. Entonces, a través de estos programas había un programa en la prefectura y en el municipio también, había un programa en el municipio que se llamaba Más Deportes, pero que lamentablemente la alcaldía que está moribunda ya pues lo canceló, o se lo entregó a un club, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces con una falta de criterio, porque un club de fútbol es un seguramente club lo veían como un gasto, no lo veían como una inversión. Es que la mejor inversión de todas es la prevención. Es la prevención. Hablamos de la salud, hablamos de los problemas Prefectura de la también tenía delincuencia. las escuelas de fútbol. Claro, en los 25 cantones de Guayaquil. De Guayas. De Guayas, perdón, en los 25 cantones. Y la que está ahora desapareció todo. Y entonces eso lo desapareció. Poco a poco lo fue desapareciendo. Entonces después que porque hasta cuando estaba Morales, el finado, estaban funcionando. Cuando llegó la señora González, ella empezó desapareció el centro de quinoterapia también, ¿no? Desaparecieron todo, porque parecería que para ellos más importante eran
pues... Obras de cemento. Bueno, eso vale, porque Sí. Guayaquil es una ciudad muy compleja. Pero ¿no? la Muy obra difícil. social... Pero la obra social es lo más importante. Claro. O sea, trabajar con la gente más pobre, en los lugares donde no hay agua potable, no hay salubridad en general, ¿no? Eso es allí donde se tiene que trabajar, desarrollar escuelas, campos de fútbol, lugares para multideportes, para que ellos no tengan que recorrer pues, grandes distancias y salir de su hábitat, de su espacio para ir a practicar deporte. Entonces finalmente un día ya no va. Entonces el municipio de Guayaquil tiene que retomar eso. Debería de tener un proyecto, ya ¿no? el Un plan, proyecto, ¿no? sí, debe Igualmente tener, la prefectura. y la prefectura, por supuesto. Y como son del mismo como equipo, son, sí, pueden trabajar de manera se puede articulada. trabajar, sí, pero trabajar de una forma, yo creo que si bien es cierto, esos programas eran interesantes, eran muy buenos, habría que ir más allá, ¿no? Mire qué pasa, Jaimito. El deporte puede ser el catalizador de todos los niños, pero los niños tienen también otras sensibilidades. Entonces, a través del deporte esto se tiene que transversalmente trabajar con otras áreas de la municipalidad. Salud. Con salud, con la parte de la propia educación, porque hay niños que no, hoy hay una deserción escolar terrible. Entonces, que vuelvan a la escuela y en la tarde que estén con los distintos entrenadores. Además, tiene una cuestión que es, aparte de que desde el punto de vista social, eso es muy bueno. O sea, ¿qué tranquilidad le da a los padres? Saber que su hijo está en un espacio seguro y haciendo deportes. Ese padre se va a sentir feliz. Y al final, ¿quién quita que por ahí aparezca una estrella? Una o varias estrellas, un talento. Y si tiene entrenadores calificados, bien calificados, podría desarrollar destrezas en los chicos para que después los clubes de Guaya que se han quedado en el primer equipo desde hace como 20 años que están en el primer equipo, que no salen de allí, que sus divisiones menores no existen, o sea, las tienen ahí porque por obligación tienen que competir. Entonces, porque si no hubiera la obligación de competir por reglamento, ellos mejor si no la tenían y se dedicaban solamente a jugadores profesionales pagando enormes sumas de dinero a veces por jugadores mediocres, ecuatorianos y extranjeros. No se salva a nadie. Y entonces, Aquiles Álvarez es un hombre de deporte. Que viene del afortunadamente, que viene de un padre del padre. Yo conocí al padre, no lo conozco a él, que fue presidente de Barcelona y él vicepresidente de Barcelona. Entonces, entiendo que entiende, ¿no? Que necesita él, no solamente, pues, sí, hay muchas cosas por hacer, muchísimas. Guayaquil tiene lugares bonitos, pero Guayaquil es muy grande, Guayaquil es una enorme ciudad que necesita que todos sean tomados en cuenta. Tiene que ser un municipio que no excluya, que incluya a todos en sus programas. Y lo mismo con la prefectura. Y allí, pues el área que yo conozco y manejo bien, hablo de política porque soy un audaz. O hablo de cosas que conocí, digamos, de una experiencia. Usted sí sabe de política, ¿no? Pero el aspecto social, el aspecto psicológico, el trabajo que usted le da a cientos de entrenadores, usted desarrolla incluso trabajo, usted sabe lo que significa cientos de entrenadores trabajando todas las tardes ganando un sueldo. Entonces dinamiza la economía. Y no solamente dinamiza la economía de los entrenadores y de los pueblos, sino también hay gente que se aprovecha de esas tardes, de ese tiempo para vender sus chucherías, sus cosas. Los fines de semana. Sí, los fines de semana, usted sabe lo que significa tener miles de niños haciendo deportes, jugando. En los complejos deportivos. En los distintos lugares de la provincia y del país. Eso es maravilloso, es extraordinario. Mueve la economía. Porque mueve la economía por un lado y por otro lado estamos desarrollando una juventud sana, una juventud plena. ¿Sabe lo que significa que cuando las cosas se hacen con organización, con seriedad, con responsabilidad? Es extraordinario, es decir, había que volcar todos los esfuerzos del municipio de Guayaquil y la prefectura de Guayaquil. Yo le he escuchado a Marcela Guiñaga, sí, hablar de reactivar, pero, o sea, pero así como muy fría, no, como si no estuviera convencida de que esto
esto de las escuelas, para desarrollar talento, no, digamos no talentos deportivos, pero sí puede encontrar, pero para mantener a los niños ocupados y que su tiempo libre sea bien definido, pues tenía que hablar como una sentencia de que esto tiene que hacerse, esto se va a cumplir, esto se va a hacer, pero yo creo que, por supuesto que necesita gente que conozca. Que aporten, pues, ¿no? Y que conozca. Tal vez alguien que presente un plan, ¿no? Sí, un proyecto, o que conozca. ¿Por qué no Carlos Torres Garcés? Pues yo soy de la Revolución Ciudadana. Mire, la última vez que un poco me quedé decepcionado, le digo, o sea, soy honesto, ¿no? Hicimos la campaña, ¿no? Una campaña bueno, muy larga con el candidato a la presidencia Arauz. Pero nosotros lo hicimos en Guayaquil, un grupo de fútbol, exfutbolistas, Santos González, Macías, Wilson Nieves, bueno, éramos muchos, éramos como 60, 70 exfutbolistas que acompañamos al binomio, ¿no? Pero más estuvimos en la costa nosotros, porque en la sierra había otro grupo, que acompañaba a Arauz, nosotros acompañábamos a Rabascal aquí en Guayaquil, y fue un golpe duro haber perdido esas elecciones que honestamente nosotros estábamos convencidos de que iba a ganar, porque ganas la primera vuelta con ventaja, ¿no? Una ventaja importante. Y luego haces una campaña, dicen que no fue buena la campaña, no fue buena la campaña porque no ganamos, pero ¿quién quita que realmente se ganó? Sí. Entonces dicen, no fue buena campaña, no fue una campaña muy buena. El candidato incluso era muy bueno, yo lo veía muy joven, pero de todas maneras era una persona que ya tenía experiencia en la función pública. Carlos Rabascal, pues Dios mío, es una persona que se pone en una tarima y te convence, ¿no? Claro. O sea, tiene buen discurso. Sí, un discurso que llega, ¿no? Después no sé qué pasó, después se alejaron, se distanciaron, los egos de la gente, ¿no? Pero en la Revolución Ciudadana hay gente muy buena que puede trabajar, no solamente en la parte política, sino en la parte técnica, en la parte operativa. Hay muchísimo talento, pero el gran problema es que el que hace campaña, y yo no hice campaña, le soy honesto, ni por Marcela Guiñaga, ni por, o sea, yo no estuve con ellos, estuve distante, pero claro, siempre cerca en la mente, ¿no? Pero entonces van poniendo a las personas que hacen campaña. Y eso es un error grave, pero el que hace campaña no es el mejor, no puede ser el mejor director, ¿no? Hay que darle espacio. Pero usted sí llevaba el mensaje a donde iba. Yo llevaba mi mensaje, usted hizo campaña en directo. Oiga, si hay gente yo por ejemplo no tengo, he perdido a la mayoría de mis amigos. Porque usted tiene una posición progresista. Porque yo enseguida me alejo cuando veo que hay gente porque no se trata, yo soy progresista, pero también creo en que la otra gente tiene derecho a opinar distinto. Pero cuando es con mentiras, cuando es repitiendo lo que dicen otros, usted devela. Ahí yo ya no me puedo discutir contigo sobre esto, porque tú no estás hablando por ti, sino estás hablando por lo que escuchaste, ¿no? Claro. El día que tú cojas un libro, una revista, veas algún documental, alguna cosa de esta, y vengas con tu opinión propia a decirme que por estas razones tú crees que esto no vale, pues yo te acepto, ¿no? Y entonces, aquí estamos, de todas maneras, pase lo que pase, pues nosotros, porque antes que Rafael Correa sea candidato y que nazca, yo ya era un hombre de progresista, ¿no? Porque desde el colegio, claro. desde el colegio, yo ya me leí muchísimo mucho sobre estos dos programas que llegaron al Ecuador en los años 70, antes de los años 70, que el uno era un programa de Estados Unidos que se llamaba Alianza para el Progreso,
que le daba leche y no sé cuánto en las escuelas y un guineo, un En pan. la época de Kennedy, creo, ¿no? Sí, de John F. Kennedy. Y también me leí pues lo de la Revolución Cubana, o sea, yo leía de las dos partes, a ver cuál tenía más ¿Cuál razón. mentira? Pero yo me quedaba con la cubana porque la cubana hablaba de educación y hablaba de salud. Hablaba de reivindicación, de derechos, de soberanía, de todas esas cosas que son necesarias para que Profe, los pueblos puedan progresar. no me puedo ir ya antes de hacerle la última pregunta. Dentro de toda la gente que convivió usted dentro del deporte, dentro del fútbol, ¿había ese nivel de preparación que algunos tenían, como su caso, que le gustaba la lectura? Seguramente también dentro de ese círculo del deporte había gente que no le gustaba. No, ¿sabes cuál es el problema? Que el futbolista, Lo ven como... en mi tiempo, eso no funcionaba, ¿no? Ahí se hablaba generalmente, ¿no? Se hablaba después del partido, qué es lo que íbamos a hacer. Pues a mí me sorprendió muchísimo cuando yo vine a Guayaquil, porque yo antes jugué en Quito, después pasé un tiempo por México, pero ahí se hablaba de fútbol y todo, entonces mis compañeros siempre hablaban de la fiesta después del partido, no hablaban del partido, no les interesaba. Nunca hablaban qué libro me voy a leer. No, nada de eso, ¿no? Y después entonces pasaba lo que pasaba, no ganábamos, Bajaban el rendimiento. El rendimiento, todo eso, porque había una preocupación por otras cosas distintas al fútbol. Entonces yo fui como estaba como fuera de lugar en ese. O sea, no estaba siempre... Sí, porque yo era a mis compañeros para para entrenar, para jugar en las concentraciones, todo eso. Pero ya después, ellos ocupaban su tiempo en otras cosas que yo ya, para mí no estaban bien, ¿no? Había que descansar, había que alimentarse, había que volver el martes con fuerza para empezar una semana de entrenamiento. Pues y muchos de mis compañeros pues llegaban el martes o el miércoles, hasta el miércoles y tenían olor a alcohol, eso. Chus. Entonces para mí fue un problema en mi época de futbolista, porque... Y aún persiste eso, ¿no? Bueno, hasta que yo dirigía, sí había muchísimos problemas, ¿no? Ahora ya yo en otro plano pues trataba de inculcar el profesionalismo en los jugadores, ¿no? ¿Y por qué? Desarrollar el carácter para evitar que los amigos te lleven donde ellos quieren y no donde tú necesitas estar. Entonces la mayoría pues se fue por ese lado, no se iba por ese lado, ¿no? Y hubo muchos talentos que se echaron a perder. Todo empezó bien, empezó a mejorar con la llegada de Dusan Drašković al Ecuador, cuando él empezó a hablar de disciplina, de preparación física, de un montón de cosas que nos fueron abriendo la mente hasta el presente, ¿no? Que ya ahora Ecuador poco a poco se va insertando en el ámbito del mundo del fútbol, ¿no? Claro, esto tiene que ver también con la comunicación, ¿no? Que ahora es universal, ¿no? Ya todo se sabe, todo se ve. Profe, hay mucha gente que está escribiendo, le ha gustado mucho esta entrevista, les agradezco muchísimo. Por ahí Giovanni Hernández dice, pregúntele al Palillo si le gustaría ser presidente del Emelec. Bueno, yo estuve pues en la candidatura estuve terciando, estuve como parte de la lista de Pepe Aguat. Aquí estuve con usted conversando, ¿recuerda? Conversamos, ¿no? Sí, conversamos cuando yo era el segundo vicepresidente. Pero no tuvieron... Pero lamentablemente perdimos, ¿no? Pero por supuesto, pero si el presidente, yo soy, y esto no es para echarme agua de rosas ni nada de eso, ¿no? Pero yo soy inmensamente más conocedor de fútbol que el que es presidente ahora, pues. Claro. Entonces, yo podría gestionar Emelec así con un dedo para contratar entrenadores, jugadores, todo eso, ¿no? Y sin decir que me tengo que inmiscuir en la parte técnica ni nada, pero el que conoce, conoce. Así es. Entonces, ¿cómo no quisiera ser parte de un directorio, ¿no? No importa, no presidente, pero ayudar, colaborar, apoyar. porque esa era mi misión, ¿no? Estaba el doctor Roberto Gilbert estaba yo y una serie de otras personas que era de fútbol en la lista de... Profe, la última. ¿Usted se recuerda algún libro que más le llamó la atención dentro de las concentraciones?
Bueno, hubo muchísimos, pero hay un escritor que pocos conocieron, que se llama Guillermo Friedrich Nietzsche. Y entonces él era anticristo, ¿no? Yo no. Pero escribía con una crudeza extraordinariamente real. Y uno de los libros que me impactó y que todavía a veces lo releo es Más allá del bien y del mal. Ujú. Sí, él, por ejemplo, escribió sobre un libro que se llama Zaratustra, que también habla de la religión y todo eso. Era un contestatario de su época, ¿no? Él decía que era alemán, que era polaco, pero finalmente no se sabía si era de un lado o de otro, ¿no? Pero también pues leí mucho a García Márquez. Yo le dije que en el 69 yo ya me había leído el libro de 100 años de soledad. Y recién había salido en ese año, sí. Yo tenía un amigo que era profesor, que era mi compañero en el Nacional. Cuando yo recién llegué al Nacional, yo era un niño y él ya mayor, ¿no? Y él era profesor en Esmeraldas, pero era futbolista también. Y fuimos a probarnos al Nacional. Bueno, yo no fui a probarme, a mí me reclutaron, ¿no? Me reclutaron para ir al Nacional. Y entonces él era un lector. Y entonces ahí empecé a leer con él. Entonces él en ese momento llevó ese libro allí. O sea, mejor compañero no pudo haber tenido. Sí, y tenía otros compañeros también que eran muy buenos. Por ejemplo, tenía Tom Rodríguez, que todos los martes íbamos a una librería ahí de Quito, porque todos los martes traían nuevos libros. En ese tiempo venían los libros, pero era increíble cuántos libros llegaban al Ecuador. Y entonces en esa librería, y mi amigo, y Tom me enseñó a leer sobre los que habían ganado premios Nobel de literatura. Qué bueno. Sí, y entonces yo me metía en la lectura, porque no en los dibujitos, ¿no? Sino en la lectura, lectura profunda, ¿no? Y hablábamos de literatura, y hablábamos de las historias contadas, también había de historias, ¿no? Por ejemplo, de los inmigrantes europeos hacia Estados Unidos, de cómo muchos fueron y se hicieron grandes hombres. Todo eso a mí me ha gustado, ¿no? Me ha gustado mucho la geografía, la historia. A mí usted me pregunta cuál bandera es esa, yo le digo, esta es de este país, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Y pues, gracias a Dios, pues estoy bien de salud, o sea, a pesar de todo. Yo vivo una situación difícil porque yo quería trabajar. 2 hijos tiene usted, profe, ¿no? 2 hijos, sí. Yo, por ejemplo, ahora, yo quería trabajar. Yo cuando vine de España, y si me permite cuando vine de España yo estaba convencido que venía a trabajar en fútbol, ¿no? Claro, 7 años es muy difícil, y entiendo, ¿no? Entiendo, es un tiempo muy largo para después volver y seguir en lo mismo, ¿no? Pero lamentablemente, como a mí apenas llegué, eso yo en principio no entendía, pero después ya me dijeron, ¿no? Como yo me identificaba correísta, pues me cerraron las puertas en todos lados, me bloquearon en todos lados. Y yo ya regresé en el 18, estamos en el 23, y nunca pude conseguir un trabajo. Ni siquiera en una radio un trabajo de verdad, no un trabajo que te humillen mandándote a vender publicidad. No pude, hasta hoy, ¿no? Lo estigmatizaron. Completamente. Entonces, identificarse como correísta pues era una mala palabra, ¿no? Y yo siempre he estado identificado, a mí no me ha importado nada, yo soy un hombre que ha vivido muchísimo tiempo valientemente, a veces pues, hemos tenido mucho, a veces hemos tenido poco, pero siempre mi esposa y yo hemos salido adelante. Profesor, quiero agradecerle, la verdad que ha sido una entrevista muy interesante, creo que hay cosas que mucha gente no la conocía, ¿no? Y es importante haber tenido esta tertulia, de conversar de la situación real que vive el país y de los temas coyunturales de la parte social. Gracias, profesor. No, gracias a usted, ha sido un placer. Me ha llevado usted por unos caminos que yo no quería transitar, pero bueno, yo le agradezco muchísimo, espero que a la gente pues le haya gustado. Pues hoy aquí, uno de los grandes problemas de decir la verdad
es desnudarse en público. Sí, sí, sí. Entonces hoy me he desnudado con usted. Y decir la verdad, ¿no? No, la verdad, o sea, puede ser que la verdad de mía no sea la de otro, pero es mi verdad. Yo creo en muchísimas cosas que lamentablemente mucha gente debería seguir, no porque yo digo, sino que ese es el único camino que nos conduce al progreso. El camino que trazó un día Rafael Correa con toda su gente. Majo dice, un lujo de invitado, Jaime. Qué nobleza en sus palabras, humilde, me he quedado encantada. Gracias, Majo. Gracias, profesor. Gracias a usted. Gracias al profesor Carlos Torres Garcés aquí en el programa Los Especialistas.